Sí, mis amados hermanos, tengan todos muy buenas noches. Voy a intentar grabar un videíto en vivo. Hace tiempos que no grabo videos en vivo porque no me han quedado bien. Voy a hacer un intento, a ver si me queda bien este video. Voy a leerles una porción de la palabra del Señor. En el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, pónganle cuidado, lo más conocido por nosotros. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob había dado a José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Le dijo la mujer, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que exalte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, creedme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dio aviso y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él.
Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decir vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, y el que recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. ¡Aleluya! Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó con ellos 2 días. Y creyeron muchos por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los gentiles le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo: tu hijo, y le dijo, y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les respondió a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Aleluya. Hermanos, les dije que iba a hacer un ensayo para grabar un videíto en vivo, porque hace días que no grabo, porque eso no me ha funcionado muy bien, no sé por qué razón. Entonces voy a intentar a ver si puedo grabar videítos para compartir la palabra del Señor, porque realmente miren que el Señor dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra, o que termine su obra. Hermanos, cada persona tenemos una tarea que hacer de parte de Dios. Unos de una manera, otros de otra, porque el Señor ha descendido y
el Señor estuvo aquí en la tierra, pero Él nuevamente ascendió al cielo, pero dejó su obra para muchas personas sobre la tierra, y cada uno tiene un talento, cada uno tiene un don, cada uno tiene una tarea por llevar a cabo. El Señor dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos repartió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Dios no le va a reclamar a nadie en una forma que no haya tenido capacidad, sino de acuerdo a la capacidad de cada uno. Hermanos, y una de las cosas que me llama la atención es este capítulo que leímos. Es cuando esta mujer samaritana, ella tuvo revelación del Espíritu. Ella tenía una simiente predestinada y pudo reconocer a Jesús allí, a pesar de que ella había sido enseñada en la religión judía, en la religión de Samaria, en las enseñanzas de Samaria, donde judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Hermanos, eso como que se ha usado a través de la historia. Hoy por hoy también este mundo está lleno de religiones y de religiosos que no se tratan entre sí, porque cada uno percibe a su manera la palabra de Dios. Y no han tenido la revelación, hermanos, de que Jesucristo es el Señor y que es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y que no hay salvación por parte de ninguna religión de este mundo, sino por medio de la muerte de nuestro glorioso Señor Jesucristo. ¿Ven ustedes? Y este mundo está lleno de doctrinas, aún muchas erradas y otras regulares, y otras de pronto tienen más luz del Señor Jesucristo, pero ninguna religión puede salvar a ningún hombre. Solamente el sacrificio de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La fe en el Evangelio de Jesucristo. La primera palabra que Jesucristo predicó sobre la tierra fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y creed al Evangelio. Ese es el mayor mandamiento que el Señor dejó aquí sobre la tierra, que creyésemos su Evangelio. Aleluya. Hermanos, y Jesús se puso a hablar con esta mujer, y aún los discípulos se maravillaron cuando lo encontraron hablando con una mujer y samaritana, para mayor maravilla de ellos, porque él mismo había dicho: por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis. Y miren, él estaba hablando con esta mujer. Esta mujer tuvo revelación y habló, tuvo una larga charla con él, y le dijo, y ella le dijo: dame de esa agua, porque él le dijo: dame de beber. Ella le dijo: ¿cómo te atreves a pedirme a mí de beber, yo que soy una mujer samaritana? Y tú sabes que judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesús le dijo: si conocieses el don de Dios y supieses quién es el que te pide de beber, tú le darías a él y él te daría agua de vida. Ella le dijo: dame, Señor, de esa agua. Pero fue que él le dijo: el que bebe de esta agua que usted saca de acá, vuelve a tener sed. Pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente de agua que exalte para vida eterna. Ella le dijo: Señor, dame de esa agua, que no tenga yo que volver a este lugar a sacarla. Él le dijo: ve y llama a tu marido. Ella le dijo: Señor, no tengo marido. Él le dijo: bien has dicho, porque en esto has dicho verdad, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Miren, hermanos, ella dijo: Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es donde se debe adorar. Él le dijo: creedme, mujer, que la hora viene y ya es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren, porque Dios es espíritu, y tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Aleluya. Lo cierto fue que llegaron los discípulos, y cuando llegaron los discípulos, esta mujer salió, dejó su cántaro y salió corriendo, hermanos, a evangelizar a estos samaritanos. Y empezó a decirle a los hombres
vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho en mi vida. ¿No será este el Cristo? Ellos creyeron al mensaje de la mujer y vinieron a Jesús y empezaron a escuchar su prédica, su enseñanza, y ellos se convencieron y le decían a la mujer: ya no creemos solamente por lo que tú nos dijiste, sino porque nosotros mismos vemos que este es el Cristo, el Salvador del mundo. ¡Aleluya! Hermanos, miren qué cosa tan preciosa. Hermanos, hay religiones donde discriminan completamente a la mujer, que una mujer no puede enseñar, que una mujer no puede hablar de Dios, que una mujer tiene que permanecer en silencio. Hermanos, porque Pablo dijo, hablando de algunos problemas que habían en la iglesia allá enseñándole a Timoteo. Hermanos, y en la iglesia de Corinto, en el capítulo 14, habían graves problemas de desórdenes en la iglesia, y el apóstol Pablo empezó a enseñarles algo acerca de estos desórdenes, y la gente entendió mal este mensaje y empezaron a discriminar a las mujeres. Pero hay grandes porciones de la escritura donde habla que Jesús nunca las discriminó, y aún el mismo apóstol Pablo nunca las discriminó. Son doctrinas, hermanos, que aplican la letra de la palabra y matan con la letra, porque la Biblia dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Hermanos, ¿cómo así? Que si una mujer no podía hablar de Dios, ¿por qué esta samaritana fue y evangelizó a estos samaritanos y ellos vinieron corriendo? Porque le creyeron, hermanos, porque el apóstol Pablo dice que las mujeres callen en las congregaciones, que las mujeres aprendan en silencio, que a una mujer le es indecoroso hablar en la congregación. Entonces, pero no, hablar es algo, es aún distinto a predicar el evangelio, a enseñar la palabra de Dios, porque Pablo dice: no permito a la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el hombre, porque primero fue formado Adán y después Eva, y no fue engañado Adán sino Eva siendo engañada incurrió en transgresión, etcétera, etcétera. Debido a estas escrituras, los hombres han discriminado a las mujeres. Pero hermanos, en otro video yo les voy a mostrar a ustedes, si es que este video sirve, les voy a mostrar cantidades de escrituras, textos y contextos donde Pablo no discriminó a las mujeres, y el mismo Señor, el Espíritu Santo de Dios, nunca discriminó a las mujeres. Hermano, entonces vemos que es una doctrina errada donde dicen que una mujer no puede hablar de Dios. Hermanos, la Biblia dice que Pablo, cuando iba en su viaje por allá, en el capítulo 21 de los Hechos de los Apóstoles, llegaron a la casa de un hermano llamado Felipe, que era uno de los 7, dísela ahí. Y si una persona no conoce mucho las escrituras, dice uno de los 7, pues ¿de cuáles 7? Hermano, de los 7 que habían sido escogidos para cumplir con un ministerio allá en la iglesia primitiva, para repartir los bienes a los hermanos, porque los apóstoles no tenían lugar de dedicarse a repartir las ofrendas, la comida para las viudas y para los participantes de la iglesia, porque allí todos vivían en comunidad y a nadie le faltaba nada y a nadie le sobraba nada. Hermanos, se cumplía allí la escritura que dice: el que tenía mucho no le sobró y el que tenía poco no le faltó. Hermano, ese Felipe era uno de los 7 que habían estado en ese ministerio con Esteban. Hermanos, y entonces dicen que fueron a posar a la casa de Felipe, que era uno de los 7. Y tenía 4 hijas profetizas. Dice, tenía 4 hijas que profetizaban. ¿Ve, hermanos? 4 hijas que profetizaban. Y al profetizar tenían que hablar. Hermanos, Pablo no podía echar por el piso en la palabra de Dios que él mismo había hablado. Y que él sabía que el Espíritu Santo nunca había discriminado a las mujeres, y que el Señor había utilizado a las mujeres para llevar el mensaje de su resurrección. ¡Aleluya! Hermanos, esto tiene mucha tela para cortar. Hermanos, entonces vemos que hay muchas doctrinas en este mundo, y hay muchas iglesias o llamadas iglesias, y entre los cristianos no se tratan entre sí como judíos y samaritanos, pero vemos, hermanos, que en Dios no hay acepción de personas. Ojalá el Señor nos enseñe a nosotros a salir de las religiones, como dijo el Señor: salid de en medio de ellos, pueblo mío, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis cosa inmunda, y yo os recibiré. Aleluya. Hermanos, este videito que estoy grabando es simplemente ahí, abuelito de pájaro, para ensayar si esto me sirve, y en otra oportunidad haré un video con más explicaciones, etcétera, etcétera. Porque aquí simplemente era como
haciendo algo sencillo para ensayar si este celular me sirve para grabar estos videos y seguir adelante, porque les digo que realmente mi comida sí también es hacer la voluntad del que me envió. Me regocijo cuando puedo hablar la palabra de Dios, hermanos, y para vosotros es seguro, decía el apóstol Pedro. Hermanos, porque realmente es necesario que compartamos la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación, y de pronto logremos alcanzar a alguna persona con la palabra de Dios, con la salvación de Dios. Hermanos, porque la salvación de Dios es gratis, la salvación es única y exclusivamente por la gracia de Dios. Hermanos, lo que usted haga lo hace por la gracia de Dios, porque ya usted tiene vida eterna, porque ya usted fue salvo por gracia. Hermanos, porque si usted no ha sido salvo, usted puede entregar su cuerpo para ser quemado en sacrificio. Usted puede tener una fe tan grande que traslade montes y un don de profecía que entienda todos los misterios. Hermano, y usted puede entregar su cuerpo para ser quemado en sacrificio y regalar toda su hacienda para que los pobres coman. Y eso no es más que un metal que resuena y un címbalo que retiñe. Hermanos, las cosas de Dios son así para comprenderlas. La salvación es gratis, la salvación no es no recibirla, y Dios se encarga de todo, porque hermanos, el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, es necesario que el hombre conozca la gracia de Dios para que pueda recibir la salvación de Dios, porque cuando al hombre le predican un evangelio de obras, hermanos, un evangelio de obras no es el evangelio de la gracia, ni tampoco es el evangelio de Jesucristo. Es un evangelio diferente, hermanos, y el que haga obras para salvarse, lo que recibe es maldición, porque la Biblia dice, el apóstol Pablo dijo que el que predicase un evangelio diferente al que nosotros hemos predicado sea anatema, o sea, maldito. El evangelio que predicó Pablo y que predicó aún el mismo Jesús no era un evangelio de obras para salvarse el hombre. Es verdad que el hombre tiene que obrar por el Espíritu Santo, obrar por la guianza del Espíritu Santo, pero no obrar por la guianza de hombres o de patrones de comportamiento religiosos. Hermanos, no, el hombre obra guiado por el Espíritu, y eso agrada a Dios. Cuando el hombre conoce la salvación y obra desde la salvación, pongan cuidado, cuando el hombre no obra para salvación, sino que obra desde la salvación, esto produce vida eterna, hermanos. Esto es lo que hay que enseñar a los hombres, que reciban la salvación gratis y que empiecen a obrar desde la salvación, no para ganar salvación, sino desde la salvación que ya tiene provista por la gracia de Dios en Cristo Jesús. No hay salvación sino por la gracia de Dios. Ninguna religión, ningún hombre puede producir salvación para nadie. Simplemente damos testimonio de la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús. Aleluya, hermanos, Dios les bendiga grandemente. Santo, santo es el Señor. Aleluya.